Fui el marido engañado del pueblo durante 10 años, cuando trate de defenderme, fui el malo. Durante 5 años después de la muerte de mi padre, mi madre y yo vivimos en un universo de dos. Éramos un equipo. Ella era mi roca, y yo era su ancla. Nuestro pequeño apartamento no era un lugar de duelo, sino un santuario dedicado a la memoria del hombre que había sido el centro de nuestras vidas. Mi padre era un gigante para mí, un hombre íntegro, trabajador y que amaba a mi madre con una devoción de película. Mantener vivo su legado se convirtió en mi misión silenciosa. Yo era el hombre de la casa. El protector. Y me tomaba ese papel muy en serio. Por eso, cuando Ricardo apareció, lo vi como lo que era, un intruso. Un ladrón que venía a profanar nuestro santuario. Mi madre me lo presentó una tarde de domingo. David, este es Ricardo. Un viejo amigo. Ricardo era un hombre de su edad, con una sonrisa fácil y unos ojos que parecían saber demasiado. No me gustó desde el primer segundo. Había algo en su forma de mirar a mi madre, una familiaridad que no le correspondía, que me puso en guardia. Se convirtió en una presencia constante. Primero, con llamadas telefónicas que hacían reír a mi madre de una forma que yo no había oído en años. Luego, con cenas. Y cada cena era una pequeña batalla para mí. Yo me sentaba a la mesa, un soldado en territorio enemigo, respondiendo a sus preguntas amables con monosílabos, lanzando pullas pasivo-agresivas sobre lo irreemplazable que era mi padre. Él, maldita sea, era paciente. Soportaba mi hostilidad con una calma exasperante, como si entendiera algo que yo no, y eso me enfurecía aún más. Mi madre, atrapada en el medio, me suplicaba con la mirada que fuera amable. «¿No te das cuenta, mamá?», le dije una noche, después de una cena particularmente tensa. «Está intentando reemplazarlo. Y tú se lo estás permitiendo». «Nadie podría reemplazar a tu padre, David», me respondió, con lágrimas en los ojos. «Solo. Estoy intentando no estar tan sola». Sus palabras me produjeron una punzada de culpa, pero no la suficiente como para apagar mi resentimiento. Yo no la veía como una mujer solitaria, la veía como la viuda de mi padre. Y su deber, en mi mente retorcida, era proteger esa memoria, no mancharla con un sustituto barato. Decidí que tenía que acabar con él. No a la fuerza, sino con estrategia. Tenía que demostrarle a mi madre que Ricardo no era el hombre bueno que pretendía ser. Tenía que encontrar sus trapos sucios. Y así, una tarde que sabía que mi madre estaría fuera con él, empecé mi búsqueda. Busqué en sus cosas, sintiéndome como un detective en mi propia casa. Busqué algo, cualquier cosa. Y fue en el fondo del armario de mi madre, en una vieja caja de zapatos que no había visto en mi vida, donde encontré el pasado. La caja olía a tiempo guardado. Dentro, no había secretos oscuros. Había un tesoro. Fotos de mi madre en su juventud, con 20 años, radiante, con una luz en los ojos que yo nunca le había visto. Pero no estaba sola. En cada foto, estaba abrazada a un hombre. Un joven apuesto, con una sonrisa arrebatadora. Y mi corazón se detuvo. Era Ricardo. No era un nuevo amigo. Había estado allí desde el principio. Seguí revolviendo la caja, mi mente en un torbellino. Encontré cartas. Docenas de cartas de amor, escritas con la pasión desesperada de la juventud. Eran de Ricardo para ella, y de ella para él. Hablaban de un futuro juntos, de una boda, de una vida. Estaban comprometidos. Él era, sin duda, el gran amor de su vida. ¿Y mi padre? ¿Dónde estaba mi padre en esta historia? Lo encontré en la última carta de la caja. Una carta que mi madre le escribió a su hermana, mi tía, pero que aparentemente nunca envió. La caligrafía estaba manchada por lo que parecían lágrimas secas. Y en ella, estaba la historia completa. Querida hermana, comenzaba. No sé qué hacer. Ricardo me ha dejado. Anoche, me dijo que todo se había acabado. Sin una explicación real, solo balbuceó sobre que no era el hombre para mí. Mi corazón está hecho pedazos. Juan, mi padre, vino a verme en cuanto se enteró. Ha sido tan bueno, tan dulce. Se ha quedado conmigo toda la noche, escuchándome llorar. Es el mejor amigo que una podría desear. Me quedé mirando la carta, aturdido. Así que eso había pasado. Ricardo la había dejado. Y mi padre, su mejor amigo, había estado allí para recoger los pedazos. Y de esos pedazos, construyeron su matrimonio. Mi padre no había sido su gran amor. Había sido su puerto seguro. Su plan B. La rabia que sentía hacia Ricardo se transformó en una extraña forma de compasión.
Y mi imagen idealizada de mis padres empezó a resquebrajarse. Pero la caja tenía un secreto más. Una última carta, metida en un sobre diferente. Esta era más reciente, escrita por mi madre justo después de la muerte de mi padre. Y estaba dirigida a mí. Para David, por si algún día necesitas entender. Con las manos temblando, la abrí. Y aquí es donde el suelo desapareció bajo mis pies. Mi querido David, leí. Si estás leyendo esto, es porque has encontrado esta caja y porque probablemente odias a Ricardo. Y no te culpo. Pero hay algo que tienes que saber. Una verdad que he guardado toda mi vida para protegerte. Y para proteger a tu padre. La carta continuaba, explicando la historia que yo ya había descubierto. Su amor con Ricardo, la dolorosa ruptura. Y entonces, llegó al párrafo que lo cambió todo. Esa noche, la noche que Ricardo rompió conmigo, yo estaba destrozada. Tu padre, Juan, vino a consolarme. Bebimos demasiado. Lloramos juntos. Y en mi dolor y mi soledad, busqué consuelo en los brazos del único hombre bueno que parecía quedar en el mundo. Fui una tonta, lo sé. Pero estaba rota. Y esa única noche, esa terrible y confusa noche, fuiste concebido, hijo mío. Leí la frase 1, 2, 10 veces. Pero no importaba cuántas veces la leyera, el significado no cambiaba. Mi concepción no había sido un acto de amor entre dos personas que se adoraban. Había sido una consecuencia. El resultado de una noche de despecho, de dolor y de consuelo. Mi padre, el gigante, el héroe, no se había ganado el corazón de mi madre. Lo había recibido por defecto, porque el verdadero dueño lo había devuelto. Y yo era la prueba viviente de esa noche de rendición. Y el hombre al que yo odiaba, al que veía como un intruso, Ricardo, él no estaba intentando reemplazar a mi padre. Estaba volviendo al lugar que siempre había sido suyo. Y yo, sin saberlo, había estado defendiendo el honor de un hombre que había construido su felicidad sobre el corazón roto de otro. Peor aún. El hombre al que había estado intentando expulsar de mi vida, era la razón por la que mi vida existía. Si Ricardo no hubiera roto con mi madre esa noche, yo no estaría aquí. Mi existencia estaba intrínsecamente, irrevocablemente, ligada a la acción del hombre al que más despreciaba. Esa noche, cuando mi madre y Ricardo volvieron, yo los esperaba en el salón. Puse la caja de zapatos abierta sobre la mesa de café. No hizo falta decir nada. Mi madre vio la carta para mí en mis manos y supo que el secreto había terminado. Ricardo me miró, y por primera vez, no vi a un rival. Vi a un hombre con su propia historia de dolor, que había vuelto después de 30 años para reclamar un amor que nunca había olvidado. Lo siento, fue lo único que pude decirles. Y las palabras iban dirigidas a los dos. No hubo un final de película. La vida siguió, pero todo era diferente. El odio que sentía por Ricardo se evaporó, reemplazado por una comprensión incómoda y compleja. La imagen de mi padre se humanizó, con todas sus virtudes y sus profundos defectos. Y mi percepción de mí mismo se rompió para siempre. Ya no soy el guardián de un legado perfecto. Soy el custodio de una verdad desordenada, agridulce. La prueba de que el amor, el dolor y la vida rara vez siguen las líneas rectas que nos gusta imaginar. Y cada vez que veo a mi madre reírse con Ricardo, una risa genuina que le había sido robada durante décadas, siento una mezcla de paz y una profunda melancolía. Paz por ella. Y melancolía por el chico que una vez creyó que su vida era una simple historia de amor y no el complicado y hermoso desastre que realmente es. Dicen que la ignorancia es la felicidad, y durante 10 años, yo fui el hombre más feliz de San Juan del Monte. O al menos, el más ignorantemente feliz. Nuestro pueblo es de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Casas con macetas en los balcones, vecinos que se dan los buenos días, y el chisme, que viaja más rápido que el viento. Y en ese pequeño universo, yo lo tenía todo. Un negocio de carpintería heredado de mi padre que funcionaba bien, el respeto de la comunidad y, sobre todo, tenía a Elena. Elena era y es la mujer más guapa del pueblo. No es una opinión, es un hecho geográfico. Cuando nos casamos, yo era la envidia de todos. Era como si me hubiera tocado la lotería sin haber comprado un boleto. Ella era la reina y yo, su sorprendido consorte. Nuestra vida era, perfecta. O eso me repetía a mí mismo cada día. Pero los pueblos pequeños tienen secretos. Y yo estaba a punto de descubrir que el secreto mejor guardado de San Juan del Monte, era yo. La sensación de que algo andaba mal no llegó de golpe. Fue una erosión lenta, como el goteo constante del agua sobre una piedra.
Empezó con pequeños detalles, cosas que descartas como paranoia. Las pausas extrañas en las conversaciones. Llegas a la tienda de abarrotes, y dos vecinos que estaban cuchicheando en un rincón se callan de repente y te saludan con una sonrisa demasiado amplia. Al principio no le das importancia. Luego están las miradas. Miradas de lástima. El carnicero, don Manuel, que siempre me daba un corte extra de carne, de repente empezó a evitarme la mirada y a decir que te vaya bien, muchacho, con un suspiro que no venía a cuento. Y las bromas. Las bromas eran lo peor. En el bar, con los amigos, alguien contaba un chiste sobre un marido engañado, y todos se reían, pero luego me miraban a mí de reojo, con una especie de complicidad incómoda, como si yo fuera parte del chiste y no lo supiera. Una vez, el borracho del pueblo, me dio una palmada en la espalda y me dijo: «Lo que tienes de buen carpintero, lo tienes de ciego». Todos se rieron nerviosamente y me dijeron que no le hiciera caso, que eran cosas de borrachos. Mi mente lógica luchaba contra la evidencia. Elena era atenta, cariñosa. Nuestra vida en casa era tranquila. No había llamadas secretas, ni excusas raras. No había nada a lo que pudiera agarrarme. Así que me convencí a mí mismo de que me estaba volviendo loco. Que era el estrés del trabajo, la monotonía de la vida en el pueblo. Mi paranoia alcanzó su punto álgido un jueves por la tarde. Fui al ayuntamiento a pagar unos impuestos. La oficina estaba casi vacía. Mientras esperaba, oí las voces de dos funcionarias desde un despacho contiguo. No estaban cuchicheando, hablaban normal, creyendo que no había nadie. «¿Viste a Elena ayer por la tarde?», dijo una. «Claro», respondió la otra con una risita. «Con el nuevo maestro de la escuela. Dicen que es el tercero este mes. Tiene más energía que la presa cuando la abren». «Y el pobre Javier ni se entera», dijo la primera, y la frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Bueno, es mejor así», «no», respondió la segunda. «Es un buen hombre. Y mientras ella siga aquí, el pueblo está contento. Hay que mantener la paz». Me levanté y salí de allí sin pagar los impuestos, con el corazón martillándome en el pecho. Así que no estaba loco. Era real. Pero la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No era una infidelidad. Era un secreto a voces. Un secreto que todo el pueblo guardaba diligentemente, convirtiéndome en el cornudo oficial de San Juan del Monte. Hay que mantener la paz. Mi humillación era, aparentemente, un servicio comunitario. Esa noche, no pude mirar a Elena a la cara. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso, era ahora una burla. ¿Con cuántos de los hombres con los que hablaba en la calle se había acostado? ¿El panadero? ¿El policía? ¿El maestro nuevo? Mi vida perfecta era una farsa monumental, y yo era el único actor que no conocía el guión. Sabía que confrontarla no serviría de nada. Lo negaría todo, y el pueblo se cerraría en banda para protegerla. Necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables. Y necesitaba que fuera público. Si mi humillación había sido comunitaria, su exposición también lo sería. El festival anual del pueblo, en honor a nuestro santo patrón, era en 2 semanas. Era el evento del año. Música, baile y, al final de la noche, una presentación de diapositivas en una pantalla gigante en la plaza, mostrando los mejores momentos del año del pueblo. Las fotos las recopilaba siempre el hijo del alcalde, un chico al que le encantaba la fotografía y el drama. Y de repente, tuve un plan. Uno terrible. Uno perfecto. Contacté al chico. Le dije que quería añadir una sorpresa especial a la presentación de este año. Un homenaje a la reina del pueblo, mi esposa Elena. Le di un fajo de billetes, una suma que para él era una fortuna. Su única tarea era insertar un USB que yo le daría en la presentación, justo al final, sin hacer preguntas. El dinero silenció cualquier reparo moral que pudiera tener. Los días siguientes, me convertí en un detective. Seguí a Elena. Y no fue difícil. Era descarada, confiada en la red de silencio que la protegía. La fotografié. Entrando en un motel barato con el jefe de policía. Besándose con el maestro en un callejón. Saliendo de la casa del alcalde de madrugada. En una semana, tenía un dossier. Una colección de pruebas que destruían la fachada de nuestro matrimonio y la hipocresía de todo el pueblo. La noche del festival llegó. La plaza estaba a reventar. Todo el pueblo estaba allí. Elena estaba a mi lado, radiante, saludando a la gente. La reina en su corte. Yo sonreía, mientras por dentro sentía un nudo de hielo. Llegó el momento de la presentación. Las luces de la plaza se atenuaron.
La pantalla gigante cobró vida. Pasaron las fotos habituales, los niños en la escuela, la inauguración de la nueva fuente, el equipo de fútbol local. La gente aplaudía y reía. Y entonces, la pantalla se quedó en negro. La gente murmuró, confundida. Y un nuevo título apareció, en letras rojas y grandes, los otros mejores momentos de Elena. La primera foto apareció. Era Elena, besando al maestro. La multitud jadeó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la siguiente foto. Ella y el jefe de policía, entrando en el motel. Los susurros se convirtieron en un clamor. Foto tras foto. Ella y el alcalde. Ella y el panadero. La evidencia, cruda y innegable, proyectada a 10 metros de altura para que todo el pueblo la viera. La última diapositiva no era una foto. Era una sola frase, gracias por 10 años de silencio. El show ha terminado. Elena, a mi lado, estaba paralizada, su rostro una máscara de horror blanco. El pueblo entero estaba en un silencio de shock. Había hecho lo impensable. Había roto el pacto. Y entonces, esperé la vindicación. Esperé que la gente se girara hacia mí, con simpatía, con apoyo. Esperé que condenaran a los culpables. Pero lo que pasó a continuación fue el verdadero giro. La verdadera patada en el estómago. Don Manuel, el carnicero, fue el primero en romper el silencio. Pero no miraba a Elena con desprecio. Me miraba a mí. Con puro odio. Le has arruinado la vida, me gritó desde la multitud. Y como si se hubiera abierto una compuerta, el pueblo entero se volvió en mi contra. Aguafiestas, gritó alguien. Esto no se hace, Javier, chilló la esposa del alcalde. No estaban enojados con los infieles. Estaban furiosos conmigo. Con el que había destapado la cloaca. Entendí entonces la monstruosa verdad. Ellos no estaban protegiendo mi ignorancia por piedad. Eran cómplices activos. Muchos se beneficiaban de los favores de Elena, de su influencia. Otros simplemente disfrutaban del drama secreto, del poder de saber algo que yo no sabía. Yo no era una víctima a la que proteger. Era el chiste. El tonto necesario para que el equilibrio del pueblo funcionara. Y al revelar la verdad, no les había traído justicia. Les había arruinado la diversión. Elena, viendo que la marea se volvía contra mí, dio su oportunidad. Se echó a llorar, un llanto teatral y desgarrador. Como has podido, Javier, sollozó, corriendo a los brazos de la esposa del alcalde. Ventilar nuestros problemas privados así. Has humillado a todo el pueblo. Me quedé allí, solo, en medio de la plaza, iluminado por la luz de la pantalla vacía. El hombre que había sido la víctima se había convertido, a los ojos de todos, en el villano. La verdad no me había liberado. Me había marcado, me había aislado. Ahora, Elena me ha dejado. Y yo sigo aquí, en San Juan del Monte. No puedo irme. Mi negocio, la casa de mi padre, mis raíces, todo está aquí. Pero ya no es mi hogar. Es mi prisión. Camino por las calles y la gente ya no me mira con lástima. Me mira con desprecio. Soy el hombre que rompió el juguete favorito del pueblo. La ignorancia era la felicidad. Y la verdad ha resultado ser una condena. Un exilio en mi propia casa. Si me hubieran pedido hace un año que describiera mi vida, habría usado palabras como cómoda, estable, feliz. Palabras sólidas, como los cimientos de la casa que compartía con mi esposa, Laura. Llevábamos 10 años juntos, una década entera. La pasión de los primeros años, esa urgencia febril, se había asentado en un cariño tranquilo, en una rutina predecible. Y a mí me gustaba. Me daba seguridad. Creía que eso era el amor maduro. Y luego estaban Marcos y Sofía. Nuestros mejores amigos. Marcos era mi amigo del alma desde la universidad, el hermano que elegí. Éramos el ancla el uno del otro. Laura y Sofía también eran inseparables. Formábamos un cuarteto perfecto, de esos que aparecen en los anuncios de seguros de vida, barbacoas los domingos, vacaciones compartidas en verano, cenas regadas con vino donde arreglábamos el mundo. Éramos el ejemplo de una amistad adulta y exitosa. Pero la rutina, como el agua estancada, puede ocultar corrientes subterráneas peligrosas. Y yo estaba a punto de ser arrastrado por ellas. La idea, la semilla de mi destrucción, fue plantada por mi propia esposa. Fue en una de esas cenas, después de la segunda botella de vino, cuando la conversación se volvió peligrosamente filosófica. Hablábamos de la monotonía, de la chispa perdida. Y entonces Laura, con una risa que sonaba a la vez atrevida y extrañamente ensayada, lo soltó. ¿Saben qué sería una locura?, dijo,
mirando a Sofía con una complicidad que en ese momento me pareció inofensiva. ¿Y si, solo por una noche, intercambiáramos? El silencio que cayó sobre la mesa fue denso. Marcos casi se atraganta con su copa. Yo solté una risa nerviosa. ¿Un intercambio de parejas? ¿Te has vuelto loca? No estoy loca, soy audaz, replicó ella, su mirada desafiándome. Piénsenlo. Somos 4 adultos que nos conocemos, nos queremos y confiamos el uno en el otro. No estamos hablando de traer a extraños. Sería una aventura controlada. Un experimento para sacudir las cosas, para recordarnos que todavía somos capaces de sentir algo nuevo. Sofía, la esposa de Marcos, se unió a la causa al instante, con un entusiasmo que me sorprendió. David, no seas tan anticuado. Es el siglo XXI. Sería divertido. Una historia que contar a nuestros nietos, o mejor no, bromeó, pero sus ojos no reían. Estaban fijos en mí, evaluando mi reacción. Marcos y yo éramos el frente de la resistencia. La idea nos parecía un campo de minas emocional, una forma segura de arruinar 2 relaciones y una amistad de por vida. Pero ellas fueron implacables. Durante la semana siguiente, el tema se convirtió en su única conversación. Laura me acusó de ser aburrido, de tener miedo a vivir, de estar muerto por dentro. Usó mis propias inseguridades como un arma. ¿Era yo predecible? ¿Había perdido mi toque? En mi estúpida y masculina necesidad de demostrarle que todavía podía ser el hombre audaz del que se enamoró, mi resistencia se fue desgastando. Finalmente, en una llamada conjunta, Marcos y yo, como 2 soldados rindiéndose, cedimos. Establecimos reglas ridículas, como si pudiéramos ponerle un manual de instrucciones a una bomba. Una noche. Sin sentimientos. Sin hablar de ello después. Al día siguiente, todo volvería a la normalidad, como si nunca hubiera pasado. Qué iluso fui. La normalidad ya había sido asesinada y enterrada. Yo era el único que no había recibido la invitación al funeral. La noche del evento, el aire en mi casa era tan espeso que se podía cortar. Había una mezcla de nerviosismo de primer día de clases y la tensión de una ejecución. Pusimos música, abrimos más vino. Reíamos demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Todo era una actuación. Acordamos la mecánica, Marcos y yo nos iríamos a las habitaciones de invitados opuestas y ellas elegirían su camino. Era una forma de darle una pátina de libre albedrío a una situación que se sentía completamente fuera de control. No voy a entrar en los detalles íntimos. No porque me avergüence, sino porque, en retrospectiva, fueron irrelevantes. Mi tiempo con Sofía fue educado, extraño, casi clínico. Era como seguir los pasos de un baile que ninguno de los dos quería bailar. Había una desconexión total, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera a kilómetros de distancia, esperando que el trámite terminara. En ese momento, lo atribuye al nerviosismo compartido. Mucho más tarde esa noche, volví a mi propia habitación, a mi cama. Laura aún no había vuelto. El agotamiento emocional y el alcohol me vencieron. Me quedé dormido en una cama que, sin saberlo, ya no era mía. Desperté a la mañana siguiente con el sol pegándome en la cara. El lado de Laura en la cama estaba vacío, pero hecho con una pulcritud militar que ella nunca tenía. Eso fue lo primero que me alertó. Me senté y fue entonces cuando la vi. La nota. Una simple hoja de papel doblada sobre su almohada. Y junto a ella, un fajo de papeles. Mi corazón empezó a latir con la fuerza de un martillo. Con manos temblorosas, abrí la nota. David, decía su caligrafía perfecta, lo siento. O quizás no. Marcos y yo no podíamos seguir ocultándolo. Lo de anoche no fue un juego. Fue nuestra despedida de ti y de Sofía. Llevamos meses enamorados, y merecemos una oportunidad. Nos vamos a darla. No intentes buscarnos. Que tengas una buena vida. Leí la nota 1, 2, 10 veces, esperando que las palabras cambiaran, que se reordenaran en algo que tuviera sentido. Pero no lo hicieron. La traición era absoluta, doble. Mi esposa y mi mejor amigo. Se habían fugado juntos. Y habían usado nuestra amistad, nuestra confianza, y a la pobre Sofía, como daños colaterales en su egoísta historia de amor. Me levanté de la cama, ciego de rabia, listo para destrozar la habitación, para aullar de dolor. Y entonces mis ojos se posaron en los otros papeles, los que estaban en la mesita de noche. Estaban cuidadosamente colocados para que fueran lo segundo que viera. Eran documentos legales. El encabezado decía, acuerdo postnupcial. Lo miré, confundido. No recordaba haber firmado nada así.
Y entonces, vi mi firma al final. Y un recuerdo vago volvió a mí. Hacía 6 meses, Laura me había traído una pila de papeles de inversiones y seguros del negocio. Me dijo que su abogado recomendaba actualizarlo todo para protegernos a ambos. Yo, el marido confiado, el tonto útil, firmé donde ella me indicó, mientras veíamos la televisión. Empecé a leer el acuerdo. Y con cada cláusula, sentía como el suelo se abría bajo mis pies. No era un acuerdo de protección. Era un contrato de aniquilación. Estipulaba que, en caso de divorcio, yo renunciaba a cualquier reclamación sobre el negocio de diseño de interiores que habíamos empezado juntos pero que, por conveniencia fiscal, estaba legalmente a su nombre. Le cedía la propiedad total de la casa, a cambio de que ella se hiciera cargo de la hipoteca restante. Y el golpe de gracia, me comprometía a pagarle una pensión compensatoria exorbitante durante 5 años, una cifra basada en las proyecciones de crecimiento de mi pequeña empresa de consultoría. Unas proyecciones que, irónicamente, su querido amante Marcos me había ayudado a redactar, inflándolas al máximo para atraer inversores. El intercambio. La fantasía divertida. Había sido la humillación final. La firma del acta de defunción de mi vida. Me habían dejado emocionalmente destrozado y, ahora lo veía, financieramente eviscerado. La semana siguiente fue un descenso a la locura. Los abogados de Laura eran implacables. Sofía, la otra víctima, estaba en un estado de shock catatónico, incapaz de ayudar. Y yo estaba solo, acorralado por un contrato que yo mismo había firmado. Me sentía impotente, a punto de perderlo todo. Pero en medio de la desesperación, un recuerdo inútil volvió a mí. Una conversación de hacía un año con Marcos. Estaba eufórico, hablándome de una inversión infalible en una de esas criptomonedas meme que prometían el oro. Yo le había advertido que era una locura, un casino digital. Él se rió de mi cautela. El que no arriesga, no gana, amigo, me dijo. Era una pajita, pero me aferré a ella. Si Marcos, en su arrogancia, había perdido todo en esa apuesta estúpida, quizás podría usarlo. Quizás podría asustar a Laura, demostrarle que su nuevo futuro era con un hombre en la ruina y forzar una renegociación. Con los últimos ahorros que me quedaban, contraté a un investigador privado, un hacker ético especializado en finanzas digitales. Le di toda la información que tenía sobre Marcos y una única misión, encontrar su cartera de criptomonedas y decirme si mi corazonada era cierta. La espera fue una tortura. Pero 3 días después, el investigador llamó. Su voz era extrañamente neutra. Tengo noticias sobre la cartera de Marcos, dijo. Y son interesantes. Lo perdió todo, ¿verdad?, pregunté, conteniendo la respiración. Hubo una pausa al otro lado. No exactamente, respondió. Hizo la inversión que mencionaste. Y sí, la moneda se fue a pique. Debería haberlo perdido todo, junto con miles de otras personas. Debería, repetí, un mal presentimiento instalándose en mi estómago. Sí. Porque un día antes del colapso, mientras todos compraban como locos, él vendió. Vendió cada una de sus posiciones. En el pico absoluto del mercado. No solo no perdió, David. Ganó una fortuna. Estamos hablando de millones. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo saberlo? Eso mismo me pregunté, dijo el investigador. Así que investigué un poco más. Resulta que el desplome no fue natural. Fue provocado. La fundadora y CEO anónima de esa criptomoneda, una figura misteriosa conocida solo por el seudónimo L. Vega, vendió su participación masiva de la noche a la mañana, provocando el pánico. Y adivina cuál es el segundo nombre y el apellido de soltera de tu esposa. Laura Vega. Colgué el teléfono. El rompecabezas, que yo creía haber resuelto, reveló tener 1000 piezas más, y todas ellas dibujaban la cara sonriente de mi esposa. No había un plan de meses. Esto era una obra maestra de años. Laura, la mujer a la que yo había llamado predecible, había estado operando en un nivel de estrategia que yo no podía ni comprender. Había creado una empresa tecnológica en secreto. Había lanzado una moneda digital. Marcos no era solo su amante. Era su conejillo de indias, su peón en un juego de mercado. Ella le sugirió dónde invertir, probablemente le dio el dinero. Y luego, en el último segundo, lo salvó, convirtiéndolo en un hombre rico y asegurándose su lealtad y su silencio para siempre. Él no era su socio, era la primera adquisición de su imperio. Y yo era la nota a pie de página. El daño colateral que había que limpiar. La humillación final era solo una formalidad,
un cabo suelto que atar antes de pasar al siguiente nivel. Mi intento de venganza, mi última y patética carta, se había convertido en la confirmación final de mi propia e irremediable estupidez. Había estado jugando a las damas, mientras ella llevaba años construyendo un tablero de ajedrez tridimensional en una galaxia que yo ni siquiera sabía que existía. No hubo una última cena. No hubo confrontación. ¿Qué podía decir yo? ¿Acusarla de ser demasiado brillante, demasiado despiadada? Mi abogado me llamó al día siguiente. Dijo que Laura había retirado la petición de pensión compensatoria. Un gesto de buena voluntad, lo llamó. Pero yo sabía lo que era. Era un acto de piedad. Era la limosna que la reina le arroja al mendigo desde su carroza. Firmé los papeles. Firmé mi rendición. Perdí la casa. Perdí el negocio. Ahora vivo en un pequeño apartamento de alquiler. A veces, la veo en las noticias de finanzas. La nueva maga de Silicon Valley, la llaman. Habla de romper barreras, de pensar fuera de la caja. Y a su lado, siempre sonriendo, siempre un paso por detrás, está Marcos. Su primer y más exitoso producto. La gente dice que de todo se aprende. Pero yo no aprendí nada, excepto que hay personas que no solo juegan en otra liga, juegan un juego completamente diferente. Uno cuyas reglas nunca entenderás hasta que ya te han hecho jaque mate. Y yo ni siquiera sabía que estaba en el tablero.